presentación para iniciar. Sí, claro. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque nos permites estar reunidos para poder estar en el estudio de tu palabra. Te queremos dar gracias también porque has traído de regreso a nuestro hermano Nelson, a su esposa Lanchi, porque les has permitido llevar tu palabra hasta otros países, a otras comunidades, donde la necesidad de los hermanos es aún más grande, Señor, pero estando de tu mano, nada nos falta, ya que tú atiendes todas nuestras peticiones, Padre. Danos la oportunidad de poder aprender ampliamente hoy de tu palabra, poder conocer más, poder estudiar y danos la disposición para que podamos comprenderlo, Señor. Te lo agradecemos y te damos gracias en nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Janet. Muy bien, hermanos, pues les damos la bienvenida y a la vez vamos a iniciar la clase. Hemos estado hablando acerca de cómo el apóstol Pablo hizo para formar discípulos con visión. Y hemos estado viendo varias cosas sobre este tema. Y el día de hoy, precisamente, vamos a hablar sobre el tema de la estrategia que él realizó o recibió de parte de Dios para poder completar la misión que el Señor le había dado. La misión de Pablo. Vamos a ver quién me puede decir cuál era la misión que tenía Pablo. Ahí pueden encender su audio para hacer el comentario. ¿Cuál era la misión que Dios le dio a Pablo? Llevarle el mensaje a los gentiles. Ah, ok, muy bien, gracias. Muchas gracias. Ese es el mensaje el correcto, la respuesta correcta, y es que Dios, ya sabemos que lo vimos en la clase anterior, la misión que Dios le había dado a Pablo para poder completarla, y era llevar o hacer discípulos a gentiles. Y eso pues es una labor importantísima que Pablo tomó con mucha responsabilidad. Entonces vamos a mostrar la presentación y vamos a iniciar viendo esa responsabilidad que tenía el apóstol Pablo con respecto a el mensaje que tenía que predicar y la visión que Dios le había dado. Ok, entonces vamos a ver. Ahí estamos. Ok, ahí estamos. Entonces, mientras los hermanos otros hermanos se van anotando, van llegando, vamos a comenzar a hablar sobre el tema número 4, que es cuál fue la estrategia que Dios le dio a Pablo para alcanzar la visión que Dios le había encomendado. La visión era clara, pero muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero cómo lo vamos a hacer es a veces un dolor de cabeza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerdo cuando llegamos de misioneros allá a Costa Rica, una de las preguntas era, ¿cómo vamos a hacer la obra? ¿Cuál será la estrategia que Dios nos va a dar? Estábamos bien claros que lo que teníamos que hacer era buscar hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros, capacitarles. Pero, ¿cómo? ¿Qué estrategia seguir? A veces uno se desespera, a veces uno se preocupa, a veces uno comete hasta errores encontrando la estrategia para poder trabajar. Me sorprende a mí que Pablo, el apóstol Pablo, desde sus primeros días de conversión, él comenzó a implementar una estrategia que era la estrategia que Dios definitivamente le había dado, y con esa estrategia él terminó su ministerio haciendo esa misma estrategia cada vez que él llegaba
a un lugar y se mantuvo. Y vamos a ver entonces cuál es la estrategia. He tratado de revisar los pasajes bíblicos que hablan con respecto al ministerio de Pablo y extraer de todos estos textos la estrategia que el Señor le dio para poder servir. Hermano Ricardo. Perdón, Ok, hermano, es sí. que puché, perdón, puché mal ahí. Ok. Sí, sí. Entonces, la palabra que vamos a estar, yo voy a tratar la manera de mantenerla allí en la imagen, es estrategia. O sea, la dinámica o la forma en que Pablo tenía que actuar o predicar de tal manera que obtuviera el mejor resultado. Cuando se tiene la mejor estrategia, la efectividad es la correcta. O sea, queremos ser efectivos, debemos de tener una buena estrategia. Y la buena estrategia no va a venir por copiar lo que otro está haciendo o por hacer lo que otro hace, sino la estrategia que funciona es aquella que Dios te va a dar a ti. Tú puedes preguntarte, ¿cómo voy a hacer yo? Digamos que llegas a una colonia y tienes la visión ahí de preparar un grupo de discípulos, enseñar la palabra, etcétera. Ya sabes lo que hay que hacer. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál será la estrategia necesaria y que Dios te dé para poder ser efectivo, para que en corto tiempo puedas ver resultados, para que puedas ver la gracia de Dios manifestada y para que lo que estás haciendo realmente te dé satisfacción? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Así que esta gran pregunta que muchos nos hacemos en Pablo parece que fue una forma natural, como que Dios le dijo, mira, esto lo vas a hacer, esto no. Dios tenía la bendición de guiar a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo en su segundo viaje misionero, él iba y quería ir a Éfeso para predicar y el Espíritu Santo le dijo que no fuera allí? Entonces Pablo, muy obediente, dice, ok, no voy a ir allí, digamos, no voy a ir a la izquierda, me voy a ir a la derecha. Se va para la zona de Bitinia, Capadocia, y dice el Espíritu, no es ahí tampoco. Ok. Entonces, tampoco se quedó Pablo diciendo, bueno, si no es la derecha y la izquierda, entonces mejor me siento hasta que me diga. No, él siguió caminando para encontrar la guía del Espíritu. Y a veces así pasa, y yo pienso que a Pablo le pasó en esa ocasión quizá el detalle de dónde voy a enseñar, cómo le voy a hacer. Y en todo eso seguía avanzando sin tener una respuesta clara de Dios, pasando ese periodo que muchos hemos pasado de decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál estrategia voy a ocupar? Pero él seguía avanzando y de repente un ángel se le apareció el varón macedonio. Y allí el varón le dijo, pasa al otro lado que necesitamos tu apoyo, tu ayuda. Y ya al otro lado ya todo estaba preparado, ya estaba listo. Ok, ya le dio la ruta a seguir, ya le dio qué hacer y entonces qué hermoso es cuando tú estás haciendo las cosas conforme la voluntad de Dios. Eso da paz, da tranquilidad y no solo eso, sino el recurso que necesitas. Si estás haciendo la estrategia de Dios, el recurso que se requiere para implementar el ministerio bajo esa estrategia no te debe de preocupar porque es Dios quien te llamó, es Dios quien te dio la estrategia y obviamente es Dios quien te va a dar el recurso para poder realizarla. Entonces, esa paz y esa tranquilidad es la que te permite servir con todas las ganas. Así que Dios le dio una visión bien clara a Pablo. Y entonces Pablo, con toda responsabilidad, desde el momento que dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Cuando Dios le dijo, esto es lo que vas a hacer, no dudó en obedecer. No dudó, en ningún momento pensó, pues no voy a ir allí, o sí voy a ir, pero todavía no.
no, fue directo hacia Damasco. Salió con un propósito para entrar a Damasco, pero entró a Damasco con un propósito totalmente diferente. Probablemente no sabía qué venía más adelante, pero Dios usa a Ananías y Ananías le da dirección a Pablo. Y Pablo, ya en su ministerio, él dice el siguiente texto que me gusta mucho: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Es decir, que si hay alguna efectividad en el ministerio, si algo se está haciendo bien, si la estrategia es la adecuada, si los resultados son excelentes, no tengo por qué asumir yo el beneficio de lo que estoy haciendo, sino es de Dios, porque de Dios es todo, hasta las fuerzas que me da. O sea, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. El mensaje es de Dios, el poder es de Dios. Dios me escogió para poder hacerlo, porque me es impuesta necesidad. Pablo dice que para él no era una opción el evangelio, era una necesidad, era algo que tenía que hacer y lo iba a hacer con toda responsabilidad. Y él decía, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En otras palabras, ay de nosotros si nos salimos de los rieles que Dios nos ha establecido para desarrollar el ministerio. Tú debes de estar en el lugar correcto, con la metodología correcta. Debes de estar con el mensaje correcto para poder realizar el ministerio. Y para esto necesitas la disposición necesaria. Para Pablo era una necesidad. Y él dice, yo no puedo, o sea, no me imagino fuera del ministerio, no me imagino fuera de la predicación. Yo esto lo quiero hacer con mis mejores recursos, de la mejor manera, y eso es lo que yo quiero hacer. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Y eso debemos de asegurarnos, hermanos, que estés en el lugar correcto, que donde estás coincida con tus dones, que donde estás coincida con la voluntad de Dios, que donde estás, el lugar donde estás sea el momento preciso donde Dios te quiere tener. Y te vas a dar cuenta que la gracia de Dios va a estar contigo. Y no solo la gracia de Dios, sino que vas a poder ver resultados que te van a animar a seguir adelante. Así que veamos entonces cuál era la estrategia que usó, que Dios le dio a Pablo. No solo la visión, sino también la estrategia. Vamos a ver, entonces. Ok. La predicación en las sinagogas fue una primera estrategia. Quizás la pregunta que nos podemos hacer en este caso es la siguiente. Si Dios lo llamó a Pablo a predicar a los gentiles, porque teníamos a Pedro que estaba predicando allá en Jerusalén, en Judea, Samaria, ahí estaba Pedro predicando. Pero Dios apartó o llamó a Pablo para que predicara a los gentiles. Entonces, si eran los gentiles, la pregunta es, ¿por qué se iba entonces a las sinagogas? Si las sinagogas son judías. Entonces debió haberse ido a otros lugares, quizá a un parque a predicar, quizás otros lugares donde están los gentiles. Pero ¿por qué ir a una sinagoga? Muy bien, vamos a leer algunos pasajes y estos pasajes nos van a dar la respuesta. Al final voy a preguntar que si ya captaste por qué es que él iba a las sinagogas. Vamos a ver, cuando se bautizó, él dice que ahí en el versículo 20 del capítulo 9, dice que después de su bautismo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿De cuáles eran estas sinagogas? Las de Damasco. ¿Por qué hablamos de sinagogas? Bueno, la sinagoga, por si alguno tiene duda de qué es una sinagoga era una congregación de judíos
y prosélitos. ¿Por qué se justificaban las sinagogas? Las sinagogas se justificaban porque todo judío debería de estar asistiendo al templo constantemente. Pero hacer viajes al templo que estaba allá en Jerusalén era una cosa muy difícil, en este caso, si tú vives en una ciudad lejana. Entonces, ellos, para no estar viajando a hacer oraciones, ellos formaban lo que se conocían como sinagogas, que es donde se reunían a estudiar la palabra y también a orar, principalmente. Y obviamente ahí se daba el compañerismo. En estas sinagogas había la costumbre, allí no había, digamos, una persona como ahora que es un pastor y los diáconos, no, las sinagogas podrían una persona que era visitante y que era judío, se le daba la oportunidad. ¿Quieres leer la Biblia? ¿Quieres leer el Antiguo Testamento, la Torá o el Antiguo Testamento? ¿O quieres compartir? Se le daba la oportunidad de hacerlo, como en el caso de Jesús, que él llegó a la sinagoga y leyó un pasaje de la Biblia. Y ese pasaje él mismo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso causó alboroto. Pero vean qué interesante, Jesús no era el rabino de la sinagoga, pero él llegó y le dieron la oportunidad. Exactamente así pasaba con Pablo. Pablo llegaba, le daban la oportunidad de hablar y él predicaba el evangelio. En este caso, para Pablo era lo más normal visitar una sinagoga. Muchos no sabían qué es lo que había pasado con Pablo. Únicamente Ananías es el que sabía, pero apenas comenzaba a divulgarse que Pablo se había convertido, que Pablo llegó a Damasco, pero no para perseguir creyentes, sino para predicar el evangelio. Pero ¿cómo es eso? Muy bien, él iba a las sinagogas para que no anden averiguando qué es lo que pasó conmigo. Voy a la sinagoga y ahí les comparto mi testimonio y predico. Dice allí que el tema de su mensaje era diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, hablando bien claramente, miren, el Mesías que esperamos era Jesús. Ese era el mensaje. Jesús es el Mesías. La palabra Mesías, de Mesaya, es del griego, del hebreo. Es Mesías, es hebreo, y Cristo es romano, es griego. Así que cuando hablamos de Mesías y de Cristo, estamos hablando de lo mismo, solamente traducciones que son diferentes. Uno es, el Mesías es hebreo y Cristo es el griego. Y entonces Pablo decía, óigame, Cristo era Jesús. El que estamos esperando, sí, era Jesús. Y yo estaba convencido que no era así, pero yo venía para Damasco y tenía un propósito pero en el camino, y entonces él les contaba la historia. Y ahí en Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese era el mensaje bien claro que Dios le había dado. Cómo encontró a Jesús y que él se dio cuenta que era el Cristo, que era el Mesías. Eso fue en Damasco. Ahora, la siguiente actividad que tuvo Pablo fue cuando él se fue a Arabia. No sabemos cuánto tiempo pasó en Arabia, tampoco sabemos qué hizo en Arabia. Algunos se han atrevido a pensar lo que hizo. Algunos dicen, bueno, lo que estaba haciendo es lo que hizo allá y cuando regresó es lo que continuó haciendo, pero no sabemos exactamente. Algunos piensan que fue a las sinagogas de allá a predicar el evangelio también, pero ¿por qué no lo dice el libro de Hechos? Pues no lo sabemos. Solo sabemos que él no perdió su línea, él no vino pensando diferente de Arabia, sino estaba bien claro que vino con más fuerza. Pero bien, entonces veamos, esto fue en Damasco, el arranque, el principio. Vamos a ver en Iconio, cuando llegó a Iconio. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos
y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Ok? Dice que la frase no nos dice cantidades, solamente una cantidad cualitativa, digámoslo así, una gran multitud de judíos y de griegos. Que esa fue la respuesta que obtuvo. Fue, predicó y resultado, conversiones, muchas conversiones que hubieron allí en Iconio. Digámoslo así, que fue el primer lugar, la primera vez que tuvo resultados así bien fuertes, bien amplios, grandes. Luego, después de Iconio, se fue a Tesalónica. Y estoy sacando los pasajes donde llegó y que dice la Biblia que se fue directamente a la sinagoga. Entonces dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, o sea, era lo que hacía siempre en cada lugar que iba, primera ciudad que iba, a la sinagoga. Iba a otra ciudad, a la sinagoga. Dice, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Imagínense el poder que Dios le había dado a Pablo, explicándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. Han de haber sido unas discusiones tremendas, tremendas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Ahí en Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Es otra manera de decir un montón. Es una forma de decir bastantes. Entonces, luego estamos viendo cuántos resultados está teniendo. Quiere decir, la estrategia está funcionando. Está funcionando la estrategia. Entonces, es allí donde vemos con claridad que lo que está haciendo funciona. Si funciona, dice Pablo, sigamos adelante que esto es del Señor. Eso fue en Tesalónica. Veamos en Berea. Ok, aquí ya vamos a ir viendo algunos detallitos allí en la estrategia que tenía Pablo. Fue a Berea y como era de costumbre, dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Era su primer punto de visita al llegar a un lugar. Y la respuesta, ¿cuál fue? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ok, vemos allí que los resultados nos están dando la respuesta a la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué Pablo iba a las sinagogas de los judíos si había sido enviado para predicar a los gentiles? Ok, eso fue en Berea, vean buenos resultados. En Atenas, ok, en Atenas pasó algo. ¿Qué sucedió en Atenas? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué sucedió? Yo quiero que pongan atención ustedes aquí, porque aquí pasó algo especial. Llega a Atenas Pablo y dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ok, ahí tenía ya 2 lugares, uno en la sinagoga y 2 en las plazas. Tenía 2 lugares donde estaba trabajando. Dice en el 34, 17:34, más el resultado, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y dice una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Vean que las cantidades ya no son las mismas que antes. Cambió aquello de gran número y mujeres nobles no pocas, no se menciona, sino que dice algunos, o sea, no muchos. Algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos.
otros. ¿Cuántos eran esos otros? Pero no estamos hablando de grandes cantidades. Entonces parece que aquí el resultado no fue el esperado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se dio lo mismo que venía viendo Pablo anteriormente? Y él tenía que evaluar esto. Ahora, en las estrategias, esto sucede. Cuando hacemos algo y funciona, adelante. Y funciona, adelante. Sigamos haciendo eso, que el Señor está con nosotros. Pero llegó a Atenas y la cosa no pasó igual. ¿Qué fue lo que se hizo diferente? ¿Qué sucedió? Ok, vamos a ver. Vamos a meternos un poquitito en este caso. 3 definiciones importantes para poder entender qué es lo que estaba pasando en Atenas. ¿Qué sucedió en Atenas que no se hizo en las anteriores? Y que las cosas no resultaron como a lo mejor se esperaba. 3 definiciones importantes. Primera, el areópago. Ya ustedes ven que dice aquí en Atenas que estaba, uno de los que se convirtieron fue Dionisio, el areopagita, o sea, que se reunía y era como uno de los líderes del areópago. Muy bien, ¿qué es areópago? Es el tribunal superior de la antigua Atenas. Eran los jueces de la ciudad reunidos allí. O sea, lo que pasaba en la ciudad y que se desarrollaba en la ciudad y que estas personas eran los que autorizaban que a los maestros para desarrollar lo que predicaban. Y dice aquí que esta gente se reunía en la colina de Ares. Esta era una corte encargada de resolver los temas de moralidad y el derecho de los maestros que enseñaban en público. Entonces, Pablo era un maestro que enseñaba en público y los del Areópago tenían que autorizar a Pablo a predicar. Entonces, estos le daban una licencia a los maestros públicos para que pudieran enseñar. Pablo fue llevado al Areópago para ser examinado sobre su nueva enseñanza. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora regresemos, vamos a ver, más adelante tenemos ese detalle, pero quiero que veamos ya la definición. Dice, el epicureísmo es una corriente filosófica que identifica la felicidad, o sea, una persona puede ser feliz por medio del placer, que para llegar a la felicidad te lleva, el camino es el placer. Pero ellos decían, ok, eso significa que tienes que hacer a un lado el dolor. Entonces, se trata de racionalizar la búsqueda del placer. Y decían ellos, bueno, porque algunos pensarán, bueno, entonces démosle rienda suelta a nuestros placeres. No, ellos eran como más académicos. Decían que el verdadero placer estaba en filosofar, estaba en el intelectual. O sea, en el área intelectual es donde tú debes de tener placer. ¿Por qué? Si hay una persona intelectual, esa persona intelectual es mucho más capaz de alcanzar la felicidad que una persona que no es intelectual. De ahí venía la importancia de las filosofías, porque mientras estuvieras tú estudiando filosofías, estabas en esa área, en esa zona de intelectual, y por lo tanto podías tener placer en aprender, placer en enseñar, y eso te daba a ti la felicidad. Esos eran los placeres mejores para ellos, que era lo que es intelectual, sobre los placeres físicos, sobre los placeres que otros daban rienda suelta, que en otras filosofías. Y el estoicismo, es una doctrina que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo, especialmente ante las desgracias y las dificultades. Así es como definen los diccionarios el estoicismo. Podríamos decir ahora
que el estoicismo es muy, muy similar a lo que se conoce como la resiliencia, que es la fortaleza y el dominio sobre sí mismo, especialmente en las desgracias y las dificultades. Ahora, pero vean cómo era la cosa. Era como una manipulación intelectual y no bíblica. Entonces, ¿cuál era la filosofía de ellos? Ellos se basaban en darle importancia a la creencia, al concepto, al razonamiento, a la forma de pensar. Y entonces ellos decían, nosotros no podemos controlar todas las cosas. Entonces, lo que nos conviene es controlar lo que se piensa al respecto de lo que sucede. Si lo que sucede no lo puedo controlar, entonces voy a pensar de una manera que me dé felicidad con respecto a aquello. O sea, yo voy a manipular con mi mente las cosas que suceden. Así que esos eran los estoicos. Y cuando Pablo llegó a la sinagoga, Pablo dice que estaba discutiendo con los estoicos y también estaba discutiendo con los epicúreos. Y entonces ellos le hicieron una invitación y le dijeron, oye Pablo, sí, nos interesa mucho esta enseñanza que tú estás dando. Te invitamos al Areópago para que nos expliques a todos allá de qué se trata este asunto. Y obviamente poder autorizarte. Y entonces Pablo, imagínense qué interesante, a Pablo lo están invitando al Areópago, al lugar donde estaban los intelectuales, al lugar donde era demandante el conocimiento, al lugar donde no a cualquiera invitaban. Y ahí van a estar los jueces, ahí van a estar los filósofos, la gente importante. Y Pablo en medio de ellos para predicar el evangelio. Pero veamos aquí qué pasó. Pablo inusualmente hizo algo que no había hecho cuando predicaba el evangelio de Jesús. Supuestamente Pablo usó de su astucia, pero vean qué interesante. Dice que usó la astucia para hablar en el Areópago, mencionando dos elementos importantes. Número uno, al Dios no conocido. Dijo, yo veo que ustedes tienen un altar allí al Dios no conocido. Bueno, ese es el Dios que yo predico. Un poco arriesgado eso, al Dios no conocido. Pero era muy estratégico, digámoslo así. ¿Ok? Y segunda cosa que Pablo hizo, diferente a otros lugares, fue que él citó a algunos de sus propios poetas. No lo dice aquí a quienes, a Aristóteles, a Platón, o no sé a quién citó. La cosa es que citó a algunos de sus propios poetas. La verdad no sé si Pablo se sintió nervioso, si Pablo estaba preocupado por estar entre tanta gente tan ilustrada, tan preparada, y no sabía qué tipo de preguntas le iban a hacer, pero él quiso tener la oportunidad de decir, ok, ese Dios que ustedes tienen, sí, ese es el que yo predico. Y estos profetas, lo que ustedes dicen, estos poetas dicen esto y esto, pues así es lo que nosotros estamos haciendo, así estamos pensando. O sea, en otras palabras, como que se basó en ellos. Los resultados de esta visita de Pablo a Atenas no fueron tan alentadores como los otros. Y tampoco tenemos registro de que se haya levantado una iglesia en ese lugar, ahí en Atenas. Tenemos a Dionisio, el areopagita, que era ya una gran ventaja, uno del Areópago, convertido a Cristo, excelente, y también estaba Dámaris por ahí. Y otros, dice, también otros que se sumaron, pero no era el montón de gente como en otros casos. ¿Qué fue lo que pasó? Dice bueno, antes de ir a Corinto, hay un pasaje que lo tenía por acá, pero no lo noté en la presentación. Se lo voy a buscar ahorita, este pasaje. O le vamos a pedir ahí a alguno de ustedes si puede buscar aquel texto en Corintios cuando dice, me propuse no saber nada, sino solamente a
Jesucristo crucificado. A ver si lo encuentran. Primera de Corintios 2:2. Ok, vamos a buscar ese texto. Primera de Corintios 2:2. Anótenlo, hermanos, por ahí, porque ese debería de ir a continuación de esta imagen. Dice, o sea, ya había ido a Atenas. Después de Atenas se fue a Corinto. Y vean qué interesante lo que hace Pablo. Pablo analizó lo que pasó en Atenas. Pablo pensó, bueno, ¿y qué pasó en Atenas? ¿Por qué no hubo conversiones como las otras? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y Pablo nos da el resumen de su análisis. Dice aquí, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Óiganme, qué interesante esto. Dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, que a lo mejor quizás es lo que quiso hacer aquí en Atenas, para impresionar a los del Areópago. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y qué, o sea, qué interesante. Vean la conclusión a la que llegó. Ok, no voy a hablar de cosas allí de ellos como ese altar al Dios no conocido y citando poetas. No, no voy a citar poetas, no voy a, aunque sepa las cosas, me propuse no saber nada, solamente a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, qué mensaje, qué aprendizaje el que tuvo Pablo. Pablo está diciendo en otras palabras, el evangelio no necesita que lo adornemos. El evangelio no necesita que, que le pongamos alguna cosa o le quitemos otra. El evangelio en sí mismo es poderoso, como dijo en otros pasajes, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Entonces, ¿qué mensaje más importante? Hermanos, si vamos a predicar, no te pierdas tratando de impresionar a tu audiencia. No pretendas enseñarles a los que están escuchándote que tú sabes muchas cosas, que tú has sido capacitado, que llevaste un curso allá en Europa. No, 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 no. No estés usando palabras rebuscadas. A Jesucristo y a este crucificado. Qué interesante. Y de ahí dice, bueno, comenzó a tener buenos resultados otra vez. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender este mensaje. Hermanos, ¿cuál es la estrategia que tú estás llevando para tu ministerio, para desarrollar el tema que Dios te ha dado? Evalúalo. Si te está dando resultados y la gracia de Dios se está manifestando ahí, entonces adelante. Pero si algo no sucedió bien, vean la habilidad que tuvo Pablo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y haciendo el análisis dice, pues ya no voy a volver a citar a ningún poeta, ni voy a andar tratando de impresionar a nadie, sino voy a predicar de Jesús, el evangelio puro, tal cual es. Porque por adornarlo le podemos quitar el filo al evangelio y el evangelio es poderoso. Hermanos, el evangelio no debe de cambiar por quien lo predica. Puede ser una persona muy diestro en las palabras, puede ser una persona lleno de diplomas y de títulos y de posgrados y de doctorados, pero el evangelio no debe de cambiar, debe de ser el mismo. ¿Por qué? Porque ese evangelio es poder, es poder. Pedro predicó el evangelio allá en Pentecostés y Pedro no era un hombre preparado. Pedro era un hombre, según lo describieron los escribas y fariseos, un hombre del vulgo y sin letras. Así lo describieron. Pero qué mensaje más poderoso el que predicó Pedro. Y luego volvió a predicar otro también y se le convertían miles de personas. ¿Por qué? Porque se dedicó a predicar el evangelio de Jesucristo. Y punto. Pero dice la Biblia que vendrán tiempos donde las personas tendrán comezón de oír y van a querer escuchar
sabiduría de hombres, van a querer escuchar conocimiento, van a querer escuchar ya no solo el evangelio. Yo he escuchado pastores que dicen, es que si vamos solo con el evangelio, pues se te van a aburrir. Debes de comentarles unas ilustraciones preciosas, debes de hablarles de conocimiento, debes de hablarles de otras cosas, porque esta gente es intelectual. No importa, los intelectuales hay que llevarles el evangelio puro, porque eso es lo que va a impactar sus vidas. No le falta nada al evangelio, mi hermano, y tampoco le sobra. El evangelio tal cual está es poder para salvación a todo aquel que cree. Bien, vamos a ver qué pasó en Corinto. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O sea, estamos hablando que se quedó varios sábados, hay día de reposo de sábado. Y persuadía a judíos y a griegos. También vamos a Hechos 18:4, los resultados. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ok, ya volvemos otra vez a ver los resultados. Hermosos resultados. Con esa corrección que hizo Pablo, no, ya vi cuál fue mi error. Y ya, adelante, adelante. Muy similar a lo que hizo Moisés con Aarón y Hur, que estaban allá. Moisés levantaba la vara y se cansaba y la bajaba, pero notó, interesante, vean, en el trabajo que estamos haciendo, hay que observar los resultados. Y él observó que cuando levantaba la vara, Josué prevalecía en la batalla. Y cuando la bajaba, Amalek prevalecía en la batalla. Y si la mantenía solo arriba, Josué iba ganando y ganando y ganando hasta que pidió ayuda. Ayúdenme que ya no aguanto los brazos. Entonces, qué interesante, la estrategia cambia. O bueno, la estrategia se define viendo los resultados. Y aquí vemos como Pablo inmediatamente no cometió el error 2 o 3 veces, sino ya me ubiqué, ya me ubiqué y ahí va. Y comenzaron otra vez a aparecer los muchos en los corintios, oyendo, y vean qué interesante. Hizo el cambio y llegó, y el más importante de la sinagoga se le convirtió. O sea, el mero mero de la sinagoga, Crispo, el principal de la sinagoga, aceptó a Cristo, creyó en el Señor con toda su casa, no solo él, con toda su casa. Y de los corintios muchos oyendo creían y eran bautizados. Qué interesante. Ahora veamos en Éfeso. Y llegó a Éfeso y los de allí y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Aquí no tenemos una respuesta, una clara respuesta inmediata al texto, pero sabemos lo que pasó en Éfeso. Todo el poder que se desplegó en Éfeso y los resultados que hubieron en Éfeso y la iglesia que se estableció en Éfeso, etcétera. Así que vamos a ver entonces, para concluir el tema de esta primera estrategia de Pablo, predicar en las sinagogas. ¿Alguien me quiere comentar algo sobre la pregunta que hicimos? ¿Por qué se fue a la sinagoga judía si había sido enviado para predicar a los gentiles? Ok, ¿alguien que quiera comentar? Activa tu micrófono y luego haznos el comentario. Vamos a esperar que alguien nos haga el comentario. Yo, Ok, ok, Janet, adelante. Ya no te escuchamos, Janet. Activa tu micrófono. Ok, ahora sí. Ahora ¿ya no. me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Perdón, por la Sí. importancia que comentabas de lo que dice Corintios 2:2, que se propuso no saber otra cosa alguna más que de Sí. Cristo, ¿no? Ajá. Entonces fue por ello que llegaba a las sinagogas a conocer a Jesucristo, Ujú. ¿no? Ok.
Entonces, él tenía un mensaje que predicar en la sinagoga y ese mensaje era presentar a Jesucristo. Y cuando lo presentaba tenía excelentes resultados. ¿Ok? ¿Y cómo podríamos dar respuesta al hecho de que, ¿por qué iba a los judíos y no a los gentiles? Cuando la misión era con respecto a los gentiles. Hermano, ¿Alguien más? Sí, bueno, no sé si estoy, bueno, ahí me corrige cualquier cosa. Bueno, sí, yo sí, que, bueno, claro. digamos ahí en Corinto, ahí, ¿cómo se llama? Dice que persuadía a los judíos, pero también habían griegos ahí. También Ajá, dice exacto. dice que Crispo era el principal de la sinagoga. Él creyó en el Ajá, Señor, dice, creyó en el Señor con toda su casa. Bueno, no sé ajá. si dentro de la casa habían gentiles o si todos eran también, pues, pero lo importante fue que por medio de él, muchos se convirtieron y, ¿cómo se llama? Y escucharon, creían y eran bautizados. Entonces, Sí, bueno, tal vez el Señor lo llevó ahí porque ese era el punto. De ahí se iba, ¿cómo se llama? A desplazar la palabra de Dios a otras personas, no sé. Considero sí, yo, creo. sí, no, excelente. También el mensaje estaba bien claro, era de Jesucristo, como nos lo dijo Janet, pero el, la estrategia era excelente porque iba a las sinagogas y ahí habían muchos prosélitos griegos y era mucho más fácil comenzar con los que ya sabían algo, que estaban esperando al Mesías, porque solamente era decirle, el Mesías que espera, sí, era Cristo. Nada más es todo lo que tenía que decir, era fácil. Y como vemos ahí en Hechos 14:1, dice que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Su objetivo principal era los griegos, pero dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y luego a los griegos o a los gentiles. Entonces, él no había perdido la visión, estaba allí mismo. Y por ejemplo, dice aquí en Hechos 17:4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, parece que el resultado era mucho más de los griegos que de los mismos judíos. Y dice aquí en el 17:12, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, mujeres nobles no pocas. Y luego tenemos también resultados cuando en Atenas vemos también ahí, perdón, en Corinto, decía ahí, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces, ahí tenemos personas que dice, y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, la estrategia era la mejor estrategia y era algo excelente. Y vemos ahí, en segundo lugar, la segunda estrategia que usó es que amonestaba y enseñaba a todo hombre. Ok, aquí digamos que esto es muy similar a lo que hacía Juan el Bautista, que dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacía? Ahí hay cuatro verbos interesantes. Primero, amonestando. Segundo, exhortando. Y tercero, luchando. Entonces, amonestando era, ahora, vean la estrategia que tenía. La estrategia no era endulzar el corazón de la gente o endulzar el oído de las personas, sino la estrategia era apuntarle al pecado de las personas. Y es una excelente estrategia. Él no llegó dando una noticia social, sino un mensaje poderoso, pero apuntaba directamente al pecado de las personas. Amonestar, eso significa eh, advertir, regañar gentilmente, o sea, hacerlo de una forma muy sabia. Y la idea era confrontar a la persona con su pecado para buscar un arrepentimiento. Hermano, si nosotros no le apuntamos al pecado, no va a haber arrepentimiento. Hay quienes le apuntan al resultado, pero no al pecado.
Hay quienes le dicen, tu vida va a cambiar y Dios te va a bendecir y ves cómo tu familia va a ser bendecida y Dios te va a proveer trabajo y te va a dar esto y te va a dar lo otro. Es como que le estamos pintando el cristianismo como un camino de rosas, pero no es así. Al contrario, dice la Biblia que el que quiera seguir a Cristo va a tener que padecer. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a sufrir persecución. O sea, el mismo Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. O sea, van a haber dificultades. Así que dice amonestando. Amonestando quiere decir hablar con una persona y decirle que la causa de la ruina de su vida o la causa de que no tenga comunión con Dios es el pecado en su vida. No el pecado de los demás o del pecado de la sociedad, no, es tu pecado el que te condena. Porque por causa del pecado nosotros hemos sido apartados de la gloria de Dios. Y bueno, y luego le dice, mira, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí predicaba el mensaje. ¿Y qué es lo que buscaba él? Un arrepentimiento. Él decía, yo quiero que tú odies tu pecado y que quieras cambiarlo. Y que Cristo es la solución a tu problema. Y con Cristo vas a tener la solución al pecado. Y entonces venía el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que realmente hacía que la gente viniera a Cristo y se convirtieran a Cristo. Entonces, cuando hables del evangelio, no tengas miedo. Siempre señala el arrepentimiento. Y dice que exhortando, amonestaba con sabiduría a las personas también. Amonestando, dándoles a ellos la oportunidad de decirle, ok, mira, esto no va así, es así. Y aquí es donde tenemos que ir. Y dice, luchando. ¿Cómo luchaba él? Según la potencia de él. O sea, no era la potencia de la carne, sino la potencia que Dios provee, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí tenemos otra estrategia. La estrategia es, como lo dice la palabra, apuntarle al pecado, exigir una respuesta y el evangelio se va a manifestar con poder, y ese poder que actúa poderosamente en mí. Aquí es una cosa muy importante. Tú debes de presentarte como uno de los que han cambiado. Uno de los que han cambiado. Si tú estás vendiendo un producto que hace crecer el cabello y tú eres un calvo, nadie te lo va a comprar. Nadie te va a creer. Dice, ¿cómo estás vendiendo para que nazca el cabello y tú eres calvo? Entonces Pablo dice, mira, esto va a transformar tu vida, pero porque ya cambió la de él. Y entonces es necesario que esto se manifieste. Así que tenemos esa otra estrategia de Pablo, como él lo hacía, amonestaba y enseñaba. Luego dice la Biblia que usó la iglesia, que lo envió como su centro de operaciones. Aquí vemos la importancia de la iglesia. Hay muchas personas que salen y van como que si ellos solitos se mandaran. Y se van, no hay una iglesia que los apoya. Cuando vemos el libro de Tercera de Juan, nos damos cuenta que el apóstol Juan dice cuáles son las credenciales de un buen misionero. Estas credenciales son, número 1, dice que tiene buen testimonio de la iglesia. O sea, no es un vago, no es una persona desconocida, no es una persona que acaba de llegar, sino cuenta con el buen testimonio de la congregación, número 1. Número 2, cuenta con el buen testimonio de los líderes de la iglesia. O sea, los líderes lo envían, los líderes lo apoyan, los líderes están a favor de él. Y en tercer lugar, cuenta con el buen testimonio de Dios mismo, del Espíritu Santo. Quiere decir que lo que él hace, lo que él desarrolla dentro de su iglesia,
él ya se ve que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en él, que la gracia de Dios se ve en él y los resultados son visibles. Es decir, el texto dice que tenga buen testimonio de los hermanos y que la verdad misma da testimonio de él. O sea, la verdad es Dios mismo. Con esas credenciales, mi hermano, podemos apoyar a cualquier misionero. Pero esto solo se puede dar dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, no hay líderes bajo a quien tú puedas dar cuentas. No hay congregación que te apoye y no hay un ministerio que diga, ok, el ministerio de este que hizo aquí en la iglesia fue este y este. Sino, hay gente que por ahí anda y dice, yo vine aquí. ¿Y quién te mandó? No, nadie, yo me vine. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Miren, había gente importante. Y Saulo. Saulo dice, estos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vean la importancia del liderazgo, vean la participación del Espíritu Santo de Dios y vean también cómo los demás apoyaron. Entonces, ahí está Pablo saliendo de una iglesia que es la iglesia de Antioquía. Hay dos Antioquías, la Antioquía de Pisidia y la Antioquía de Siria. Estamos hablando de la Antioquía de Siria. Entonces, Pablo y Bernabé estaban sirviendo al Señor en la iglesia. No eran personas que estaban sentados en la banca, estaban sirviendo. Y no eran de algunos líderes por ahí, no, eran de los mejores, del equipo de pastores que estaban allí. Entonces, cada viaje que hizo él, lo comenzaba y lo terminaba en Antioquía. El único viaje que comenzó en Antioquía y no lo pudo terminar en Antioquía fue el tercer viaje misionero, porque cuando pasó por Jerusalén lo arrestaron. Y ahí comienza prácticamente lo que algunos describen como su cuarto viaje misionero, pero ya bajo arresto, porque él apeló al César. Entonces, las características de la iglesia de Antioquía, es bueno que las revisemos. Esta iglesia llegó a ser la iglesia más importante después de la iglesia de Jerusalén. Esta era una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Ya era una iglesia mixta, no como la de Jerusalén, que ahí prácticamente estaban los apóstoles como líderes y la mayoría eran judíos. Pero aquí en Antioquía, la mayoría por los nombres se pueden ver que los demás eran gentiles, eran personas gentiles y judíos también como Pablo. Aquí los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez, ahí en Hechos 11:26. Quiere decir que era una iglesia de muy buen testimonio, de tan buen testimonio que la gente les llamó que esos eran cristianos, es decir, seguidores de Cristo, es decir, cristitos. Son como Cristo, pero son cristitos. Por la ubicación geográfica y la composición de judíos y gentiles, esta iglesia se convirtió en un centro estratégico para la difusión del evangelio e ideal para el apóstol Pablo para que él alcanzara su propósito de llevar el mensaje a los gentiles. Y justamente el Señor lo llevó allí, a ese lugar, de una manera especial. Era una iglesia generosa, no solamente ministerialmente hablando, sino también espiritualmente hablando, físicamente hablando, porque son los que le mandan dinero a la iglesia de Jerusalén cuando pasaron por esa hambre. Y Dios levantó esta iglesia ya que la de Jerusalén tenía los días contados por la destrucción en manos de los romanos. O sea, ya no se habla más de la iglesia en Jerusalén porque fue destruida ahí en el año 70. Así que la iglesia fue su base de operaciones. Y eso es importante. Fue una estrategia dada por Dios. Otra estrategia que tuvo Pablo fue que él
para ganar a mayor número de personas. Había una estrategia especial y es la que aparece en 9:19 de 1 Corintios. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, la visión de él estaba bien clara, ganar a más personas. Y si para ganar a más gente tengo que doblegar mi orgullo, lo voy a hacer. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí hay varias cositas interesantes que podemos hablar. Entonces, el ser un hombre autoritario y prepotente, o sea, como un misionero prepotente y autoritario, aquí se hace lo que yo digo y se piensa lo que yo digo. Y comenzamos a tener un hombre ahí que es el que manda, es el que hace todo, que dice lo que debe de hacerse y lo que no. Una persona prepotente y autoritario hace que las personas a su alrededor les cueste recibir a Cristo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo y siguiendo el ejemplo de Jesús, él decide ajustar su carácter al de un siervo. Pablo podía sacar todo su conocimiento y su estatus social y todo para poder decir, no, 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 y aquí yo soy importante y aquí las cosas se hacen como yo digo. Pero Jesús dijo que debemos de aprender de él que él era manso y era humilde. Un carácter transformado es la mejor manera de predicar el evangelio, porque si el mensaje transforma a Pablo, puede transformar a cualquiera. Pablo era el peor enemigo del evangelio. Y si Dios puede transformar a una persona como él, lo puede hacer con cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo? Mostrando un carácter de humildad. Pablo renunció a sus derechos personales por amor a los perdidos, lo cual no implica hacer la voluntad de los demás, sino actuar con humildad, que es muy, muy diferente. La autonegación en la humildad hace que la gracia de Dios se manifieste con poder en la vida del apóstol Pablo. Cuando hay arrogancia, cuando hay altivez, cuando hay prepotencia, no existe la gracia de Dios en la vida de esta persona. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Pablo, siendo humilde y recibiendo la gracia de Dios. Y por eso el poder de la gracia de Dios se manifestaba en el ministerio de Pablo y los resultados eran evidentes. Así que fue una estrategia que no solo modificaba la estrategia externa de predicar el evangelio, no solo modificaba el mensaje que tenía que predicar, no solo estábamos pensando en el hecho de la actitud con que iba a predicar, sino él mismo dijo, yo me voy a someter y me voy a humillar delante del Señor y delante de los demás. Entonces, ahí tenemos esta estrategia. El ser un hombre autoritario y prepotente hace que las personas a su alrededor también tengan obstáculos para recibir a Cristo. La gracia de Dios era la que actuaba en el ministerio de Pablo. Y cuando actuamos con humildad, encontramos puntos comunes con las personas que nos relacionamos. Evitamos la actitud de saberlo todo. No imponemos nuestras ideas. Procuramos que los demás se sientan aceptados. Somos sensibles a sus necesidades y preocupaciones y buscamos oportunidades para hablarles de Cristo. O sea, no es que ya vine yo y este mensaje es lo que tienen que saber ustedes y ya. No, Pablo llegaba con mucha sabiduría y humildad. El corazón de Pablo, al realizar su misión de ganar a los gentiles para Cristo, estaba sobre los intereses personales, sobre sus amigos, sobre la cultura y sobre su familia. ¿Por qué? Porque él quería anular todo aquello en su vida, todo aquello que fuera un obstáculo para que los demás aceptaran a Cristo. Para ganar a mayor número, dice, me he hecho una persona humilde. Pablo dice que él podía hacer lo que quisiera, todo me es lícito, mas no todo conviene. Dice a los judíos, para ganar a las personas. ¿A quiénes? A los judíos me he hecho como judío. Para ganar a los gentiles me he hecho también como que si no tuviera ley. Aunque la tengo, dice, pero actúo como si no la tuviera para ganar a los gentiles. Y
Para ganar a los débiles, me he hecho débil a los débiles, para ganar también a los débiles. Entonces, ¿qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar en nuestro estilo ministerial, en nuestro carácter, para poder tener efectividad en el ministerio? Vean que la estrategia de Pablo no solo era externa, también era interna. Él estaba diciendo, yo estoy dispuesto a modificar lo que sea. Si es posible ser generoso, voy a ser generoso. Si es posible ser, en este caso, dulce, voy a ser dulce, pero voy a ser fuerte donde necesito ser fuerte. Y ahí vemos también a Pablo actuando. Hermanos, pensemos que hay muchas personas hoy día que en el ministerio como pastores están desarrollando lo que se conoce como el síndrome de Diótrefes, que quieren tener el primer lugar en la iglesia. Él amaba tener el primer lugar en la iglesia y ese es el símbolo de Diótrefes. Donde existe el símbolo de Diótrefes, no hay gracia de Dios. Y el símbolo de Diótrefes es aquel que lleva a los pastores a creer que la iglesia es de él, que lo que él dice es lo que se hace y que el que no esté de acuerdo conmigo, que se vaya. Ese es el símbolo de Diótrefes. Y estamos imposibilitando el ministerio. Estamos haciendo que la obra del Señor sea menguada por falta de humildad de parte nuestra. Así que esta es una tremenda estrategia de parte del apóstol Pablo. Y finalmente, los libros que él escribió son una estrategia para cumplir su misión, porque aun cuando él dejó a Timoteo en su ministerio, Pablo dejó los libros para que nosotros siguiéramos su objetivo. Y era ganar a muchas personas para Cristo. Un poquitito más del 50% del Nuevo Testamento fueron los libros que escribió Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Y esos libros establecen doctrina, esos libros dan el Evangelio, esos libros nos explican el ministerio, cómo hacerlo, tantos principios que están ahí mismo. Así que dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que comenzamos leyendo un pasaje diciendo que el objetivo de Pablo era presentar perfecto al hombre. Ese era su propósito. Y terminamos diciendo que para poder alcanzar su objetivo, entonces tiene que enseñar la palabra de Dios con todo su filo, hermanos, con todo su filo. No le vamos a quitar ni le vamos a poner. Pura la palabra del Señor. Entonces, estas son las estrategias. No pretendo agotar todas las estrategias. A lo mejor tú puedes estudiar el libro de los Hechos y encontrar una estrategia que ves tú que le funcionaba a Pablo en el ministerio, pero aquí podemos ver las estrategias que él usó y que nos van a servir a nosotros para que nosotros podamos también aprender los principios de cada estrategia y aplicarlos a nuestro ministerio. Bien, entonces vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas. Así que si durante la exposición hubo alguna inquietud, alguna pregunta o quieres hacer un comentario, excelente, puedes hacerlo con toda libertad. Algo que el Señor te enseñó, que no lo mencionamos, pero que Dios te dijo, mira, esto aprende, compártelo con todos para que podamos aprender de lo que Dios también te está enseñando a ti. Alguien que quiera compartir o hacer alguna pregunta. Habilita tu audio para que podamos escucharte. Preguntas en la estrategia de Pablo. Ok, hermana Rocío Flores. Sí, hermano. Vamos a necesitar que habilite el micrófono. Ah, ok, ya está. Ya Ahora está. sí. Bueno, no es pregunta, más bien es un comentario.
Excelente, hermana. porque la verdad luego lees la Biblia por leerla. Yo no había checado ese dato que dijiste de que había citado eh, en, había citado poetas, filósofos A griegos. los poetas, Bien, sí. no Ajá. te lo lees y dices, qué bueno, ¿no? Y me imagino, quiero pensar que había sido a Platón, ¿no? Porque pues si Sí. recordamos en este momento histórico, Platón era la máxima autoridad dentro Ujú. de estos hombres, ¿no? Era Sí. casi, casi el dios Platón. Sí. Entonces a mí me llama mucho la atención porque no es fácil citar a Platón. Mm, sí. No es fácil citar a Platón. Nosotros simplemente ya tenemos, bueno, conocimiento, tenemos esbozos, tenemos personas que ya han interpretado y no lo desmenuzan ya lo que quería decir realmente Platón, ¿no? Pero Sí. me imagino que en esos años ha de haber sido como algo impactante para las personas que lo oían, precisamente porque dicen, bueno, yo soy griego, conozco toda la filosofía, tengo todos los alcances, y viene este hombre de lejos, claro, no estoy diciendo que no conozca, ¿no? Pero viene este hombre de lejos y me está citando a mi filósofo y lo está manejando de una manera que debió decir, de ser, eh, Como pues apropiado, apropiado. Ajá. exactamente, Ajá. Sí. apropiado, no se equivocó, porque si se hubiera equivocado, sí, hubiera sido un Sí. desastre, hubiera Sí, sido un exacto. desastre, ¿no? Todo el mundo hubiera dicho, Sí. bueno, ¿y este de qué me está hablando, no? O sea, ni conoce Ajá. al filósofo y lo está Sí. citando. Entonces me imagino que Pablo debió de tener un conocimiento, Sí. pues si no perfecto, este, sí lo más allegado para poder citar a Platón. Sí. Bueno, ese era el comentario. No, excelente, hermana. Yo creo que nos mete usted a esa área específica de Pablo, que era tan conocedor él, no solo por los diferentes idiomas que él hablaba, sino por el dominio que tenía de la filosofía del momento, ¿verdad? Y poder tener el valor también de irse a meter entre al Areópago con todos estos filósofos y gente muy sabia y todo. Pero bueno, ahí está esa, y yo coincido de que si él se hubiera equivocado, hubiera hecho una mal uso de la cita, ahí se lo hubieran acabado al pobre Pablo, ¿no? Pero no, Exactamente. no fue Además, así. por lo que Sí. se nos maneja, bueno, es que realmente en las iglesias es bien difícil que te manejen la vida de algún predicador, profeta, etcétera, de la Biblia, ¿no? Entonces, por Ajá. ejemplo, te soy honesta, yo tenía la idea de que Pablo, pues, era un centurión, nada Ah, sí, sí. más, nada más. Sí. O sea, él sabía de peleas, de ir a perseguir a la gente, no sé, me lo Ajá. imaginaba como un policía, así entre comillas, moderno. Sí. ¿Sí? Nunca pensé Ajá. que fuera a tener este conocimiento porque, vuelvo a repetir, enfrentarse a alguien que desde la cuna lleva el material, lo ha estudiado durante años y todo, debió de ser algo muy fuerte también para él. Sí. Sí, no, excelente, Rocío. Muchas gracias por tu participación. Nos ilustra muy bien. Gracias. Simón, hermano Simón Ardila, adelante. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Muy buenas noches. Sí, resulta, o sea, resulta eso bastante sorprendente, ¿no? La estrategia de Pablo cómo atender en cada oportunidad que tuvo para predicar, ¿no? Inclusive llegar a Sí. reconocer que en muchas de ellas la estrategia no fue la más acertada. Ujú. Pero fíjate que la enseñanza que usted está dando nos deja una reflexión, pues, no solamente a nosotros, sino a todo lo que practicamos evangelismo, a todo lo que practicamos la predicación, porque es que a veces no entendemos. Fíjense que Mateo, cuando citamos la Gran Comisión, Mateo, eh, el último versículo de Mateo 28, 19 y 20, el Ajá. último capítulo, él habla de ir a ser discípulos Sí. a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y a veces entendemos, no, vamos a predicar, no, está hablando de hacer discípulos, sino ir Sí, preparando personas para que sigamos el ciclo de seguir preparando personas. Y entonces excelente, sí. cuando vamos a hacer, no, es que la gran comisión que vamos a predicar, no, eso lo dice, lo que pasa es que a veces no lo entendemos. Eso lo dice Ujú. Marcos habla de que y todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. No, es otro artículo, es otra cita bíblica, pero a veces las confundimos. ¿Y qué pasa qué es lo que está ocurriendo con la iglesia? Que la gente formamos a los que llamamos, bueno, los que van a participar en el evangelismo. ¿Y qué hace con Sí, esa gente del evangelismo? Ni siquiera leemos, fíjate lo que dice la cita bíblica. Predicar en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Entonces no podemos decir, no, hay un Dios maravilloso, Dios te ama, tiene un propósito para ti, pero eso no lo dice la Biblia. ¿Qué estamos ganando? ajá, Queremos ganar un alma para que visite la iglesia y hacer multitud de gente en la iglesia para después a sí, los 5, 3, 4, 5 días ya o a las 2 semanas ya sale de la iglesia, porque si yo le digo a una persona, mira, Dios tiene un propósito para ti, qué bien, yo también tengo un propósito, más el propósito de Dios me va a servir bastante. Pero el propósito, entonces, y Dios te ama, yo también me amo, y si Dios me ama, el amor es bastante, pero cuando va a la iglesia y empiezan a predicar el arrepentimiento, el perdón de pecado, lo que necesita entender qué significa el ser cristiano. Cuando uno acepta a Cristo, hermano, uno acepta la voluntad de Cristo. Y la voluntad no es solamente prosperidad, la voluntad no es sí. solamente tener dinero, tener buena vida, no Ujú. es la voluntad que podemos estar en la buena y en las malas, como dice Pablo. He aprendido a vivir Sí, en abundancia y en escasez. He aprendido a sí, soportar, he aprendido a ser débil para aprender de los débiles y poder llegar ese mensaje a los débiles. Entonces, esto es sí. maravilloso porque nosotros tenemos que ubicarnos como evangelistas en esta visión de Pablo. ¿Cómo podemos llegar? Porque es que actualmente hay en las iglesias hay una distorsión completamente de lo que significa predicar. Yo veo a los pastores que están colocando mano, imponiendo mano, haciendo limpieza espiritual, y la gente va, se cae, se tumba. Pero yo digo, y esas iglesias, esa gente son salvas, están haciendo lo que dice la Gran Comisión, forma parte de lo que dice de los preceptos y la demanda de Jesús. Entonces, ¿hasta Sí. dónde podemos nosotros participar como miembro de la Gran Comisión para hacer discípulos, más allá de que el pastor lo pueda hacer porque forma parte de lo que le ha dado, lo que dice Timoteo, pues tener la oportunidad, apto para enseñar? Pero a veces pienso, ¿será que nosotros estamos discipulando al mundo o el mundo es que está discipulando a la iglesia? Porque viéndolo Bueno, de sí. ese modo, viendo de la visión de Pablo, hermano, no estamos haciendo nada de lo que hacía Pablo. Ujú. Amén. Excelente, mi hermano, qué bueno. Yo creo que ahí todos tenemos que aprender a qué nos ha mandado el Señor Jesucristo. O sea, entender que si solo es predicar el evangelio, pues alquilemos una avioneta y comencemos a predicarlo por las ciudades, por el aire y ya fue predicado el evangelio. Pero no es así. Tiremos folletos desde un avión como que fuera propaganda. No es así. El Señor nos ha mandado a ser discípulo. Muy bien explicado, hermano. Muchas gracias, hermano, hermano Simón, por esta explicación. Le agradezco mucho. Robert. Sí, gracias, hermano, que Dios me lo bendiga a Sí, todos. gracias. Sí, esto me llamó mucho la atención, esto en 1 Corintios 9:22, donde dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. O sea, lo que hizo Pablo, ¿verdad? Con tanto conocimiento y ser una persona, pues, él se entregó, o sea, se hizo siervo prácticamente de muchos, entregó su Sí, vida. Y eso es lo que tal vez nosotros no entendemos. Hay muchas personas que se les sube un poco el ministerio y todo eso. Y estaba viendo aquí que hay una palabra en 1 Juan 3:16 en donde dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Jesús. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos, nuestras vidas, hermanos. O sea, hay que entregarlo todo, hermano. Y es que eso es lo que no entendemos todo. nosotros. Queremos dar un poquitico, Sí. pero no todo. Si Jesucristo dio su vida Ujú, en la cruz por todos nosotros, nosotros también ujú. tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. Sí, así es. Gracias, Robert. ¿No? Precisamente por eso dice Pedro, que no hay que enseñorearse de la grey. A veces creemos que
que Dios me dio, que Dios me dio a mí una congregación, pero no, Dios ya tenía la congregación y me puso a mí para que le cuidara su congregación. O sea, la prioridad en el ministerio es no soy yo, no son mis objetivos, no son ni mi área económica. Y hay muchos ahora que lo que andan viendo es la conveniencia y no el servicio de obediencia a Dios. Y importante entender el llamado que Dios ha hecho a nosotros, a nuestras vidas, para hacer lo que el Señor nos ha pedido. Porque no vamos a estar donde nos ofrecen más dinero, sino donde Dios quiere que nosotros estemos. Es allí donde Dios va a permitir que tú seas más efectivo. ¿Alguien más que quiera comentar? Muy bien, entonces les agradezco muchísimo, hermanos, su atención, su participación y les animo también para que estemos pues aprendiendo cada vez más de la palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle a Elenita, por favor, que nos dirija en oración y luego vamos a tomar la foto. Así que vamos a orar en este momento. Elenita, por favor. Hermano, Sí. una pregunta, disculpe, hermano, ya con esto finalizamos o hay otra clase el próximo jueves. Seguimos, hermano, seguimos todavía, faltan 3 clases más todavía. Así es que el material, no sé, yo lo tengo hasta acá, prácticamente. Sí, no, yo les voy a hacer llegar más material para la próxima semana. Sí, gracias por preguntar, hermanito. Ok, vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por el día que nos has dado, gracias Señor por este es el alimento exquisito de tu palabra, Señor, que podemos aprender tanto, llenarnos, nutrirnos, Padre, y nutrir a los demás, transferir vida, Señor. Gracias, Señor, por la transferencia de vida de Pablo hacia los demás. Gracias por atreverse a llevar el mensaje, Señor, a las personas que se creen grandes intelectuales, pero en realidad no son nada, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que son nuevas cada mañana. Bendice a todos los aquí presentes y darles una bonita noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces vamos a tomar la foto y tenemos una nada más. Y si son tan amables, si quieren salir en la fotito, entonces abran su cámara. Si no, nada más su nombrecito, no hay ningún problema. Al contar hasta 3 vamos a tomar la foto. ¿De acuerdo? Ok, 1, 2 y 3. Ok, el Señor me los bendiga muchísimo, cuídense y mantengan presentes estos principios tan importantes para que los podamos poner en el ministerio, ¿verdad? En nuestro ministerio y que sea de bendición. Muchas gracias por todo, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Muchas bendiciones. Hasta luego. Adiós, Elvia. Elvia, Cuídate. chao. Bendiciones. Buenas noches a todos.